La iglesia en Antioquía, una nueva misión comienza. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11 y 26. Un nuevo comienzo en una nueva ciudad. Lejos de Jerusalén. Más allá de las fronteras de Israel. Se levantaba una ciudad bulliciosa, rica y diversa, Antioquía de Siria. Era un centro de comercio. Un cruce de culturas, religiones y lenguas. Allí convivían griegos, romanos, judíos y extranjeros. Y, en medio de aquella multitud, Dios estaba levantando algo nuevo. Una comunidad donde todas las naciones serían una sola familia. Tras la persecución que siguió a la muerte de Esteban, muchos discípulos huyeron de Jerusalén, llevando consigo no solo su dolor, sino también la llama del Evangelio. Algunos de ellos llegaron a Antioquía. Comenzaron a hablar del Señor Jesús. Primero a los judíos, y luego también a los griegos. Y sucedió algo que nadie esperaba. Una gran multitud creyó y se volvió al Señor. Cuando la iglesia de Jerusalén oyó lo que ocurría en Antioquía, enviaron a Bernabé para ver aquello que Dios estaba haciendo. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Al llegar, vio la gracia de Dios y se alegró profundamente. No encontró desorden ni confusión, sino corazones transformados, llenos de amor y humildad. Entonces exhortó a todos a permanecer fieles al Señor con corazón firme. Y como la obra crecía cada día más, Bernabé comprendió que necesitaba ayuda. Recordó a un hombre que, tiempo atrás, había sido enemigo de la iglesia, pero que ahora era un instrumento escogido por Dios. Saulo de Tarso. El regreso de Saulo. Bernabé viajó hasta Tarso para buscarlo. Cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Y durante un año entero, Bernabé y Saulo se reunieron con la iglesia. Enseñaron a muchos, y fortalecieron la fe de los nuevos creyentes. Fue allí, en aquella ciudad cosmopolita, donde por primera vez se les llamó cristianos. No era un título oficial ni político. Era una manera sencilla de identificarlos. Los que siguen a Cristo. No pertenecían a una raza ni a una clase social, sino a una fe que los unía más allá de toda diferencia. El nombre cristianos nació del testimonio, no de una institución. Surgió del amor, la fe y la vida compartida entre ellos. Una iglesia que da. En esos días, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, anunció por el Espíritu que vendría una gran hambre sobre toda la tierra. La noticia conmovió a los creyentes. Y entonces, cada uno según sus recursos, determinó enviar ayuda a los hermanos que vivían en Judea. Fue la primera ofrenda misionera registrada. Una expresión concreta de amor y unidad. No se trataba solo de dinero o provisiones, sino de comunión espiritual. Los creyentes gentiles socorrían ahora a los creyentes judíos, mostrando que la iglesia era una sola familia en Cristo. Bernabé y Saulo fueron los encargados de llevar esa ayuda a Jerusalén. Así comenzó el camino que los llevaría más lejos de lo que jamás imaginaron. Antioquía representa el comienzo de algo nuevo. Allí, el Evangelio dejó de ser un mensaje local, y se convirtió en un llamado universal. La fe ya no estaba atada al templo, ni a una nación, sino al corazón que cree. Bernabé y Saulo aprendieron que la misión de la iglesia no era preservar una tradición, sino extender la vida de Cristo a todo el mundo. Dios estaba escribiendo un nuevo capítulo. Los primeros pasos del cristianismo como una fe global, guiada por el Espíritu y sostenida por el amor fraternal. Y se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Hechos 11 y 26. Antioquía fue el lugar donde los seguidores de Jesús dejaron de ser un grupo perseguido, y se convirtieron en portadores de esperanza para todas las naciones. El primer viaje misionero de enviados por el Espíritu. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Hechos 13, 2. La iglesia que escucha al Espíritu. La comunidad de Antioquía se había convertido en un faro. Su fe era firme, su amor constante, y su adoración sincera. Allí servían al Señor varios hombres llenos del Espíritu. Bernabé, Simeón el llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén y Saulo. En medio de una reunión de ayuno y oración. El silencio fue interrumpido por una voz que no venía de hombre alguno, sino del Espíritu Santo mismo, diciendo:
Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Los presentes se miraron unos a otros. Sabían que aquel llamado era sagrado. Era el momento de enviar a los dos hombres que habían enseñado, consolado y fortalecido la iglesia. Después de ayunar y orar, les impusieron las manos y los despidieron. Fue el primer envío misionero oficial de la iglesia. No nació de la estrategia humana, sino del impulso del Espíritu. Rumbo a Chipre, la primera misión. Bernabé y Saulo partieron desde el puerto de Seleucia y navegaron hacia Chipre, la tierra natal de Bernabé. Al llegar a Salamina, predicaron la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Llevaban consigo a Juan Marcos, joven discípulo que los asistía. De allí recorrieron toda la isla hasta llegar a Pafos, una ciudad conocida por su idolatría y templos dedicados a dioses paganos. Allí encontraron a un mago, un falso profeta judío llamado Bar Jesús, también conocido como Elimas. Este hombre se oponía a la fe, intentando apartar al procónsul romano Sergio Paulo de escuchar el mensaje de Dios. Pero el espíritu no se quedó en silencio. Saulo, lleno del poder divino, fijó su mirada en Elimas y dijo con autoridad: Tú, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesas de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora, la mano de Dios está sobre ti, y quedarás ciego por un tiempo. Inmediatamente cayó sobre él una oscuridad, y Elimas comenzó a buscar quien lo guiara de la mano. Al ver esto, el procónsul creyó, maravillado por la enseñanza del Señor. Fue el primer milagro registrado en la primera misión cristiana. La luz del Evangelio había vencido las tinieblas de la superstición. A nuevas tierras. Desde Chipre, los misioneros navegaron hacia Perge de Panfilia, en el territorio de la actual Turquía. Fue allí donde Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Una decisión que más tarde causaría tensiones entre los compañeros. Pero Bernabé y Saulo continuaron. Subieron a Antioquía de Pisidia, una ciudad estratégica en las rutas comerciales del Imperio Romano. En el día de reposo, entraron en la sinagoga y se sentaron. Después de la lectura de la ley y los profetas, los jefes de la sinagoga los invitaron a hablar. Entonces Pablo, porque a partir de este momento así es llamado, se levantó y habló con voz clara y llena de fuego. Varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Los sacó de Egipto con brazo poderoso, y de su descendencia levantó a Jesús como Salvador. Pablo relató toda la historia de la salvación, desde Abraham hasta Cristo, mostrando que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Muchos judíos y prosélitos creyeron ese día. Pero también hubo oposición. Los líderes religiosos, movidos por envidia, incitaron a la multitud contra ellos. Aún así, los discípulos, llenos de gozo y del Espíritu Santo, sacudieron el polvo de sus pies y siguieron su camino. El Evangelio avanza entre las naciones. De ciudad en ciudad, de sinagoga en sinagoga. La palabra del Señor se extendía. Pablo y Bernabé vieron señales, milagros, y también persecuciones. En cada lugar, el Espíritu abría puertas, y los corazones se encendían al oír las buenas nuevas. Lo que comenzó con 12 hombres en Jerusalén, ahora ardía en todo el mundo conocido. El mensaje de Cristo había cruzado mares, montañas y lenguas, y nada podría detenerlo. El primer viaje misionero no fue un acto de aventura, sino de obediencia. Los apóstoles no fueron enviados por una institución, sino por el Espíritu Santo. Su fuerza no estaba en los barcos, ni en las ciudades que visitaban, sino en el poder invisible de Dios que los acompañaba. Y cada creyente que oía su mensaje se convertía en una antorcha nueva en el plan eterno del reino. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 1 y 52. Así comenzó la gran misión de la Iglesia. No por mandato humano, sino por el llamado del Espíritu. El Evangelio empezó a recorrer el mundo. Y la historia de la redención siguió escribiéndose con pasos de fe. El sufrimiento y la gloria del Evangelio. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Hechos 2 y 22. De Iconio a Listra. Tras su tiempo en Antioquía de Pisidia, Pablo y Bernabé viajaron a Iconio, una ciudad vibrante, llena de sabios griegos y fervorosos judíos. Allí entraron nuevamente en la sinagoga y hablaron con tanta sabiduría, que una gran multitud creyó, tanto de judíos como de gentiles.
Pero los corazones endurecidos comenzaron a levantarse contra ellos. Los líderes religiosos incitaron a la ciudad, sembrando división y odio. Aún así, los apóstoles permanecieron largo tiempo allí, predicando con valentía. Y el Señor confirmaba su palabra con señales y prodigios. Pero cuando los opositores planearon apedrearlos, Pablo y Bernabé, guiados por el Espíritu, partieron hacia las ciudades de Licaonia, Listra y Derbe. En Listra, mientras predicaban en la plaza, había un hombre lisiado de nacimiento, que jamás había dado un solo paso. Escuchaba atentamente las palabras de Pablo, sus ojos fijos en él, como si en su mirada buscara esperanza. Entonces, Pablo, mirando con discernimiento espiritual, vio que aquel hombre tenía fe para ser sanado, y con voz fuerte proclamó: «Levántate derecho sobre tus pies». Y el hombre se levantó, saltó, y comenzó a caminar. El pueblo entero estalló en gritos de asombro. Creyeron que los dioses habían bajado del cielo en forma humana. Llamaron a Bernabé Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter trajo toros y guirnaldas, queriendo ofrecerles sacrificios. La reacción de los apóstoles. Al oírlo, Bernabé y Pablo rasgaron sus vestiduras. Un gesto de profunda angustia. Corrieron al medio del pueblo y clamaron: «Varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros. Y os anunciamos que os apartéis de estas vanidades. A Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que en ellos hay». Hablaron con fervor, recordando que el Creador siempre había dado testimonio de sí mismo, llenando de bondad la tierra, dando lluvias, cosechas y alegría a los corazones. Apenas lograron impedir que el pueblo les ofreciera sacrificios. La multitud, confundida entre admiración y duda, se dispersó lentamente. Pero donde el Evangelio florece, también se levanta la oposición. Judíos de Antioquía e Iconio llegaron a Listra, y comenzaron a persuadir a la multitud. Aquellos mismos que un día quisieron adorarlos, ahora fueron movidos a violencia. Apedrearon a Pablo, y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. El silencio cayó sobre el camino. Su cuerpo, cubierto de polvo y sangre, parecía sin vida. Pero los discípulos se reunieron alrededor de él, orando con lágrimas y fe. Y entonces, Pablo se levantó. No hubo gritos ni dramatismo, solo una firmeza sobrenatural. Entró nuevamente en la ciudad, como si el Espíritu mismo lo sostuviera, fortaleciendo a los creyentes. Al día siguiente, Pablo y Bernabé partieron a Derbe, donde anunciaron el Evangelio y ganaron a muchos discípulos. Luego regresaron por las mismas ciudades donde habían sufrido, confirmando a los creyentes y exhortándolos con estas palabras: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios». En cada comunidad, nombraron ancianos, oraron, ayunaron, y los encomendaron al Señor en quien habían creído. El mensaje de Listra no es solo de milagro, sino de resistencia espiritual. Pablo fue apedreado, humillado y casi asesinado. Pero se levantó, no por fuerza humana, sino porque la misión aún no había terminado. El Evangelio no avanza solo por palabras o prodigios, sino por vidas dispuestas a sufrir por amor. Cada piedra lanzada contra Pablo se convirtió en cimiento de la iglesia, y el polvo de su cuerpo herido fue semilla de esperanza para generaciones futuras. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hechos 1:52. El sufrimiento no detuvo a los apóstoles, sino que los fortaleció. Allí donde hubo persecución, hubo también victoria, porque la vida del creyente no termina en la herida, sino en la fidelidad. El Concilio de Jerusalén. La Iglesia busca la unidad en el Espíritu. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más carga que estas cosas necesarias. Hechos 3:28. Una iglesia que crece, una pregunta que divide. El mensaje del Evangelio había cruzado mares y montañas. En Antioquía, en Listra, en Derbe. Miles de gentiles, no judíos, habían creído en Cristo, recibiendo el Espíritu Santo con poder. Pero no todos comprendían aún la magnitud de lo que Dios estaba haciendo. Algunos hombres, venidos de Judea, comenzaron a enseñar: «Si no os circuncidáis conforme a la costumbre de Moisés, no podéis ser salvos». Sus palabras causaron confusión.
El gozo de los nuevos creyentes se mezcló con la duda. ¿Era Jesús suficiente? ¿O aún faltaba algo más? Pablo y Bernabé se levantaron con firmeza. Y la discusión se tornó intensa. Pero en lugar de dividirse, la iglesia decidió buscar la voz del Espíritu. Así, enviaron a Pablo, Bernabé y otros hermanos a Jerusalén, para hablar con los apóstoles y los ancianos. La llegada de los misioneros fue recibida con alegría. Contaron todo lo que Dios había hecho entre los gentiles. Las conversiones, los milagros. Y cómo el Espíritu Santo se derramó sobre ellos sin distinción. Pero algunos del grupo de los fariseos creyentes se levantaron y dijeron: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. El silencio se hizo pesado. Era un momento decisivo. El futuro de la fe cristiana estaba en juego. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para deliberar. Después de mucha discusión, Pedro se puso en pie. Su voz temblaba, pero hablaba con autoridad nacida de la experiencia. Varones hermanos, vosotros sabéis que Dios me escogió desde el principio, para que por mi boca los gentiles oyeran el Evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando sus corazones por la fe. ¿Por qué, pues, tentáis a Dios, poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros pudimos llevar? Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Sus palabras cayeron como luz sobre la asamblea. No era una doctrina nueva. Era el corazón del Evangelio, la salvación es por gracia. Luego, Bernabé y Pablo contaron los milagros y prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Las señales, las sanidades. Los corazones transformados. El pueblo escuchaba en silencio. Conmovido. Era imposible negar que Dios estaba obrando. Finalmente, Santiago, hermano del Señor y líder de la iglesia de Jerusalén, se levantó. Con calma y sabiduría, dijo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas. Luego citó las Escrituras, recordando que el plan de Dios siempre fue restaurar el tabernáculo caído de David, para que todas las naciones buscaran al Señor. Y concluyó: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la idolatría, de la inmoralidad sexual, de lo ahogado y de la sangre. Sus palabras trajeron equilibrio. Verdad sin legalismo. Libertad sin desorden. El concilio entero se alegró. Vieron claramente la mano del Espíritu guiando cada paso. Redactaron una carta, diciendo: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros más carga que estas cosas necesarias. Que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de lo ahogado, y de fornicación. Si os guardáis de estas cosas, haréis bien. Luego enviaron la carta con Judas, llamado Barsabás, y Silas, junto con Pablo y Bernabé, de regreso a Antioquía. Cuando la iglesia recibió la carta y la leyó, se llenaron de gozo y consuelo. Había paz nuevamente. El Espíritu había hablado. El concilio de Jerusalén nos enseña que la iglesia, cuando se humilla y busca la voz de Dios, encuentra unidad. No se trataba de vencer una discusión, sino de discernir la voluntad del Espíritu Santo. El Evangelio no se edifica con imposiciones, sino con gracia. A veces, los caminos de la fe se nublan por tradiciones y reglas. Pero el Espíritu sopla con libertad, recordándonos que la salvación es un don, no una carga. La cruz de Cristo bastó. Y su sangre unió para siempre a judíos y gentiles. En un solo pueblo, la iglesia. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Hechos 3 y 28. Cuando la iglesia escucha al Espíritu, se disipan las divisiones, y la gracia vuelve a brillar con fuerza. La unidad no nace de los argumentos, sino de los corazones rendidos a Dios. Nota musical, música final, tono de solemnidad y reconciliación. Instrumentos de cuerdas suaves, arpegios de esperanza. Imágenes de Jerusalén, cartas siendo selladas, rostros de alegría y unidad. El segundo viaje misionero, el Espíritu abre nuevos caminos. Ven y ayúdanos. Hechos 16, 9.
El comienzo de una nueva misión. Pasaron algunos años desde el Concilio de Jerusalén. La paz había regresado a la Iglesia. Y el Evangelio seguía extendiéndose como un río imparable. Pablo, incansable siervo del Señor, sintió en su corazón el deseo de volver a visitar a las iglesias que había fundado, para fortalecer a los creyentes y confirmar su fe. Bernabé quiso acompañarlo, pero una diferencia surgió entre ellos. Bernabé deseaba llevar consigo a Juan Marcos, el joven que había abandonado el primer viaje. Pablo, prudente pero firme, no quiso arriesgar la misión. El desacuerdo fue tan grande, que ambos se separaron en paz. Bernabé partió hacia Chipre con Marcos. Y Pablo escogió a Silas, un hombre lleno del espíritu y de madurez. Así comenzó un nuevo capítulo en la historia del Evangelio. Pablo y Silas viajaron a Derbe y Listra. Y allí conocieron a un joven de buen testimonio. Timoteo, hijo de una mujer judía creyente y de padre griego. Los hermanos hablaban bien de él. Y Pablo, viendo en él un corazón sincero y dispuesto, lo tomó como compañero. Antes de partir, por prudencia y respeto a los judíos del lugar, lo circuncidó, no por obligación de ley, sino para no ser tropiezo. Desde entonces, Timoteo sería como un hijo para Pablo. Y juntos servirían con humildad y amor. Mientras viajaban por Frigia y Galacia, Pablo y sus compañeros querían predicar en Asia. Pero el Espíritu Santo se los impidió. Intentaron entonces ir a Bitinia. Pero otra vez el Espíritu de Jesús no se los permitió. No entendían por qué las puertas se cerraban. Pero confiaron. A veces, Dios guía con palabras. Y otras veces, con silencios. Así llegaron a Troas, sin saber aún hacia dónde debían ir. Esa noche, mientras el mar dormía en calma, Pablo tuvo una visión. Vio a un hombre de Macedonia, al otro lado del mar, que le rogaba diciendo con voz profunda: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». Al despertar, Pablo comprendió. Dios los estaba llamando a cruzar a Europa. Era la primera vez que el Evangelio saldría del continente asiático, para sembrarse en nuevas tierras. Sin tardanza, zarparon de Troas y navegaron hasta Samotracia. Y luego a Neápolis. Hasta llegar finalmente a Filipos, una importante ciudad de Macedonia, colonia romana. Allí no había sinagoga. Pero junto al río, los sábados, algunas mujeres se reunían para orar. Pablo se acercó con respeto. Y comenzó a hablarles del amor de Cristo. Entre ellas estaba Lidia, vendedora de púrpura. Una mujer temerosa de Dios. El Señor abrió su corazón para atender las palabras de Pablo. Y ella, junto a toda su casa, fue bautizada. Lidia insistió: «Si me habéis juzgado fiel al Señor, entrad en mi casa y posad allí». Así, el primer hogar cristiano de Europa se abrió con gozo y hospitalidad. Un día, mientras iban al lugar de oración, una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación, comenzó a seguirlos gritando: «Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, que os anuncian el camino de salvación». Durante muchos días hizo lo mismo, hasta que Pablo, lleno del Espíritu, se volvió y dijo: «Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella». Y al instante, el Espíritu la dejó. Pero sus amos, al ver que perdían su ganancia, tomaron a Pablo y a Silas, y los arrastraron ante las autoridades. Sin juicio, los azotaron cruelmente. Y los echaron en el calabozo más profundo, con los pies sujetos en el cepo. El dolor era intenso. Las heridas ardían. Y la oscuridad era densa. Pero cerca de la medianoche, en vez de quejas, se oyeron himnos. Pablo y Silas oraban y cantaban a Dios. Y los presos los escuchaban. Entonces, de repente, un gran terremoto sacudió la prisión. Las puertas se abrieron. Y las cadenas de todos se soltaron. El carcelero, despertando, quiso quitarse la vida, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó: «No te hagas daño. Todos estamos aquí». Temblando, el hombre cayó de rodillas ante ellos y preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?». Y Pablo respondió: «Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú y tu casa». Aquella noche, el carcelero lavó sus heridas. Y ellos le hablaron del Evangelio. Él y toda su familia creyeron. Y fueron bautizados llenos de gozo. Al amanecer, los magistrados enviaron a decir que los liberaran. Pero Pablo exigió justicia. «Siendo ciudadanos romanos nos azotaron sin juicio. Que vengan ellos mismos a sacarnos».
Temerosos, los magistrados vinieron. Los consolaron y los despidieron en paz. Antes de partir, Pablo y Silas regresaron a casa de Lidia, donde la iglesia naciente se reunía. Los fortalecieron, oraron juntos. Y siguieron su camino con fe renovada. El Espíritu Santo no siempre abre caminos fáciles. Pero nunca deja de guiar. Cada puerta cerrada en Asia preparaba una puerta abierta en Europa. Cada herida en prisión producía salvación en una casa. Cada lágrima derramada era semilla de una nueva iglesia. Así obra Dios. Invisible, pero presente. Silente, pero poderoso. El Evangelio había cruzado el mar. Y el fuego del Espíritu comenzaba a encender un nuevo continente. Y aquel hombre creyó en Dios con toda su casa. Hechos 4:34. A veces, las cadenas son el camino a la libertad. Y la noche más oscura es el preludio de una nueva aurora. El Dios desconocido, al que vosotros adoráis sin conocerle, a ese os anuncio yo. Hechos 5:23. Tesalónica, la verdad entre la oposición. Después de salir de Filipos, Pablo y Silas viajaron a Tesalónica. Una ciudad bulliciosa y estratégica, llena de comerciantes y viajeros. Como era su costumbre, Pablo fue primero a la sinagoga. Durante 3 sábados, razonó con los judíos acerca de las Escrituras, demostrando que el Cristo debía padecer y resucitar de entre los muertos. Jesús, a quien yo os anuncio, es el Mesías. Algunos creyeron, junto con muchos griegos piadosos y mujeres principales. Pero los líderes religiosos, llenos de celo, incitaron a la multitud. Un tumulto se formó en la ciudad. Y asaltaron la casa de Jasón, donde se hospedaban los misioneros. No hallándolos, arrastraron a Jasón ante las autoridades, acusándolo de albergar a hombres que trastornaban el mundo. Y en verdad, lo estaban trastornando. No con armas, sino con la verdad. De noche, los hermanos enviaron a Pablo y Silas a Berea. Por seguridad y obediencia a la voz de Dios. En Berea, la historia fue distinta. Los judíos de aquella ciudad eran más nobles que los de Tesalónica. Recibían la palabra con toda solicitud. Y cada día examinaban las Escrituras, para ver si lo que Pablo decía era verdad. Muchos creyeron, tanto judíos como griegos. Pero cuando los de Tesalónica oyeron que Pablo predicaba también en Berea, vinieron y alborotaron a la multitud. Los hermanos, entonces, enviaron a Pablo hasta el mar, mientras Silas y Timoteo permanecieron allí. El apóstol partió solo, con el corazón lleno de amor y el alma encendida por el Espíritu. Pablo llegó a Atenas, la cuna del pensamiento humano. Por donde miraba, veía templos, altares y estatuas. El mármol brillaba bajo el sol. Pero su corazón se turbó, porque vio que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Hombres sabios, filósofos epicúreos y estoicos, hablaban de la vida, del cosmos, del destino. Pero no conocían al Dios vivo. Pablo discutía cada día en la plaza con quienes lo escuchaban. Y pronto su mensaje atrajo la atención de todos. Algunos decían, parece que es un predicador de divinidades extrañas. Otros, curiosos, lo llevaron al Areópago, el lugar donde los sabios debatían las nuevas ideas. Rodeado de filósofos, de esculturas y templos consagrados a 1000 dioses. Pablo se puso en pie y habló con serenidad, guiado por el Espíritu. Varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar con esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis sin conocerle. A ese os anuncio yo. El silencio se hizo total. Los sabios inclinaban la cabeza, atentos. Pablo continuó: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Él da a todos vida, aliento y todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Sus palabras atravesaban la razón para tocar el alma. Pablo no citaba solo la ley, sino también poetas griegos, mostrando que toda verdad verdadera procede de Dios. Y luego, con voz firme, añadió: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia,
Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Por aquel varón a quien resucitó de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección, unos se burlaron. Otros dijeron, te oiremos acerca de esto otra vez. Pero algunos creyeron. Entre ellos Dionisio el Areopagita, una persona respetada del consejo, y una mujer llamada Damaris, junto con otros más. En medio del centro del pensamiento humano, la verdad del Evangelio brilló como una chispa que ningún argumento pudo apagar. Pablo partió de Atenas, dejando atrás más que palabras, una semilla de fe en el corazón de los que buscaban sinceramente la verdad. El mensaje de Pablo en Atenas nos enseña que Dios no está lejos. Él no habita en templos de piedra, ni se encierra en doctrinas humanas. Su presencia llena el cielo y la tierra. Mientras los hombres buscan sabiduría, Dios se da a conocer en la sencillez del Evangelio. El Dios desconocido tiene ahora un rostro, Jesucristo. El que hizo el universo. Vino en carne para ser conocido, amado y adorado. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Hechos 5 y 28. La sabiduría humana puede buscar a tientas. Pero solo el Espíritu revela al Dios verdadero.